Cómo el pecado entró en el mundo. Perdón. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, la caída del hombre se encuentra en Génesis 3:1 al 24. Cuando Adán pecó, su simiente se hizo corruptible. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por lo tanto somos pecadores porque somos nacidos en pecado. El Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto se traduce como: He aquí, en iniquidad nací, y en pecado me concibió mi madre. Este versículo declara la conciencia de David sobre su pecaminosidad y su comprensión del pecado original. El concepto de que la humanidad hereda de los primeros humanos la tendencia a pecar. El Salmo 51 es una oración de arrepentimiento atribuida al rey David, escrita tras su romance con Betsabé y el posterior asesinato de su esposo Urías. Pecado original. En este versículo, David reconoce que su pecaminosidad no es solo resultado de sus acciones, sino que está arraigada en su propia naturaleza, heredada desde su concepción. En iniquidad nací. Esta frase se refiere al nacimiento de David y a la naturaleza pecaminosa que heredó. En pecado me concibió. Esto enfatiza que incluso desde el momento de su concepción, el pecado estaba presente. El Salmo 51:5 destaca la condición humana de ser propenso al pecado y la necesidad de la misericordia y el perdón de Dios. Enfatiza que el pecado no es solo una cuestión de acciones, sino también una condición del corazón y la naturaleza. El arrepentimiento de David dice así en este párrafo: el Salmo en su conjunto demuestra el profundo remordimiento de David y su súplica de purificación y restauración. Reconoce su necesidad de la gracia y el perdón de Dios, no solo en sus acciones, sino también en su ser. No tienes que enseñarle a los niños que sean malos, pero tienes que enseñarles que sean buenos. No tienes que enseñarles a que mientan, pero tienes que enseñarles a que digan la verdad. Romanos 5:18 dice: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Este versículo explica que, así como el pecado de Adán trajo condenación a toda la humanidad, la obediencia y sacrificio de Jesucristo trae justificación y vida eterna a todos los que creen. La transgresión de uno se refiere al pecado de Adán, quien desobedeció a Dios en el jardín del Edén, introduciendo el pecado y la muerte en el mundo. Condenación a todos los hombres. Como resultado del pecado de Adán, la humanidad quedó separada de Dios y sujeta a la muerte física y espiritual. La justicia de uno se refiere a la obediencia y sacrificio de Jesucristo,
quien murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad. Justificación de vida. A través de la fe en Jesucristo, las personas pueden ser justificadas, es decir, declaradas inocentes de sus pecados y recibir la vida eterna. En esencia, Romanos 5:18 establece una comparación entre el impacto negativo del pecado de Adán y el impacto positivo de la gracia de Dios a través de Jesucristo. De acuerdo a la palabra de Dios, la humanidad es juzgada pecadora. Todos estamos condenados ya. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Esta escritura enfatiza que todos los seres humanos han cometido pecados y por lo tanto están separados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Esta parte de la escritura indica que todos, sin excepción, han cometido errores, han transgredido los mandamientos de Dios y por lo tanto son pecadores. Están destituidos de la gloria de Dios. Esta frase significa que el pecado ha causado una separación entre la humanidad y la gloria de Dios, impidiendo que los seres humanos tengan una relación plena con Él. En resumen, Romanos 3:23 establece la universalidad del pecado y sus consecuencias, la separación de la gloria de Dios. El pecado entró en el mundo a través de nuestros primeros padres en el jardín del Edén, y todos han pecado, porque todos somos pecadores. El hombre peca por gusto, porque es pecador por naturaleza. Por lo tanto, el dominio del pecado que haya en ti está de acuerdo con el grado de encanto que tú lo quieras tener. Una vez más, por lo tanto, el dominio del pecado que haya en ti está de acuerdo con el agrado de encanto que tú lo quieras tener. Dios te bendiga. No olvides suscribirte. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle like y compartirlo con más personas. Suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido de promesas bíblicas que edificarán tu fe y juntos llevemos la palabra de Dios a más corazones.